bienvenidos, bienvenidas a este espacio de formación, tercer Congreso Internacional de Psicología Online 2021. Hoy, Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. Pues agradecerles a todos y a todas las que están y los que están conectados a esta hora. Vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia de este Congreso Internacional de Psicología Online. Tenemos como invitado a uno de los artífices de este congreso, es el doctor Juan Javier Vesga. Doctor, buenas tardes, ¿cómo me le va? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos acompañan, están conectadas en el inicio de este importante congreso. Doctor, voy a arrancar agradeciéndole a usted por todo el trabajo que han hecho con su equipo desde la Universidad del Bosque y pues todo el esfuerzo y empeño que han puesto para que este congreso salga adelante. Muchas gracias por todo ese apoyo. No, es con mucho gusto y para nosotros en la Facultad de Psicología, desde la anterior decanatura del doctor Julio Ponce de León que se dio impulso a este proyecto, realmente es para nosotros una valiosa oportunidad de interactuar con diferentes públicos para compartir la información que se va generando producto de investigación y producto de reflexiones también de diferentes investigadores a nivel global. De acuerdo. Y pues ese es el desafío, llevar la psicología para todos y para todas en este marco del Congreso Internacional de Psicología Online. Hoy vamos a arrancar con una ponencia del doctor Juan Javier Vesga, Intervenciones en Gestión Humana, una mirada desde la psicología organizacional. Doctor Juan Javier, pues agradecerle primero y pues lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Cuando la doctora Gloria, que también es una de nuestras líderes organizadoras de este evento, me invitó a vincularme con una ponencia en este congreso, empecé a pensar cuál sería la temática que podría compartir en este espacio. Y vino a mi mente una experiencia que he tenido en el recorrido de mi trayectoria laboral, que ha sido la consultoría empresarial durante muchos años también, y anteriormente con mayor proporción que ahora, pero he estado en el ámbito de la consultoría organizacional. Como el campo en el que me mueve la psicología organizacional, uno sabe que tanto a nivel de consultoría externa como también cuando se encuentra vinculado a una organización, ya sea como directivo de gestión humana o como un personal de apoyo en gestión humana, sabe que las intervenciones en psicología organizacional son uno de los aspectos que más se lleva a cabo permanentemente. En ese orden de ideas, pues las actividades centrales de gestión humana, las intervenciones hacen parte de esta dinámica. También es importante tener en cuenta que en estas intervenciones, en el ámbito de la gestión humana, no son solamente comunes, son permanentes que se están haciendo, sino ante todo son necesarias. Las intervenciones se hacen por diferentes motivos, ¿no? Por hacer una transformación, por hacer un cambio, por hacer alguna prevención, desde los mismos procesos de selección. Por ejemplo, eso ya implica una intervención cuando se diseñan perfiles de cargos, se está haciendo intervención en la organización. La intervención no solamente hay que verla como cuando que uno interviene hacia las personas, aunque ese es el eje central del ámbito del talento humano en las organizaciones, pero las intervenciones en gestión humana también tienen como contexto la organización y tienen una mirada un poco más amplia. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta el contexto en el cual se están llevando a cabo. Esas intervenciones pueden llevarse a cabo tanto por personal de la propia organización como por consultores externos, como les decía anteriormente. Y cuando pensé en este tema, lo pensaba mirando que normalmente o en general hay personas que cuando llegan a hacer algunas intervenciones no lo hacen basados en verdadera formación científica. A veces las intervenciones que se hacen en gestión humana tienen como trasfondo información que se recurre a otras fuentes no científicas.
Entonces, lamentablemente, eh, como nos lo dice Bacharach, en la gerencia de recursos humanos y en general en la gerencia de las organizaciones, los gerentes, los líderes de las empresas, los líderes de gestión humana, muchas veces no se alimentan de verdadera literatura científica. La literatura de la cual a veces se apoyan, incluso a veces yendo a otro tipo de eventos cuando se traen showman, cuando se traen gurús de la gerencia, que se trae la última moda administrativa. Muchos de estos elementos no tienen un verdadero sustento científico. Entonces, este autor nos hace un llamado de atención ya desde el año 89 de que muchos de los gerentes alimentan su quehacer gerencial, las intervenciones en general en las organizaciones, por literatura caracterizada por la categorización y la descripción, más que por una literatura verdaderamente científica. En este mismo orden de ideas, autores como Alonso y Fernández en España nos hablan de que la literatura de las organizaciones y en particular también la literatura sobre el trabajo, sobre la gestión humana, pues van evolucionando a través del tiempo. Pero hay una evolución que no es una evolución a veces que implica la consolidación de conocimiento científico o que se revise alguna teoría y se va transformando con nuevas evidencias, sino que se van configurando en el ámbito de la literatura pseudocientífica modas administrativas. Modas administrativas que cambian periódicamente y constituyen, como ellos lo llaman, una pseudofilosofía gerencial más que un sólido cuerpo teórico basado en la investigación científica. Entonces, los gerentes de gestión humana, las personas que hacen intervención en gestión humana, consultores externos también que hacen intervención en gestión humana, líderes empresariales, van a veces trayendo modas administrativas y entonces se impone una moda, a los 2 años aparece otra, luego otra y eso va cambiando. Entonces, incluso a veces se empieza a manejarse un lenguaje de estas modas que dicen, no es que ya no se habla de tal cosa, sino hoy en día lo que se habla es de esto. Y ese término cae en desuso muy rápidamente y esos términos que a veces se utilizan no son conceptos científicos, son conceptos pseudocientíficos que no tienen un cuerpo sólido de investigación. En una publicación que hice en 2017, también haciendo algunas reflexiones entre la articulación entre la teoría y el quehacer gerencial de las organizaciones, yo presentaba allí una serie de ideas también basado en estos otros autores, de que no todo lo que se publica sobre gestión del trabajo es teoría desarrollada a partir de la investigación científica. En ese sentido, mi conferencia hoy va orientada a presentar unas ideas sobre la importancia de ser más cuidadosos en la elección que hacemos de estudios, de literatura, para poder hacer intervenciones mucho más efectivas en el ámbito de la gestión humana. Y eso lo voy a hacer particularmente desde la mirada de la psicología organizacional. Entonces, como punto de partida, es hacer una reflexión de que debemos recurrir más a estudios científicos que a modas temporarias de gurús de la gerencia. En estos congresos, cuando yo fui a mi primer congreso, cuando me estaba formando en mi maestría, participé en un congreso en el 2007. En ese momento yo era estudiante de la maestría en psicología en la Universidad del Valle y nos invitaron en Manizales, en la Universidad de Manizales, a un encuentro de gestión humana para el siglo XXI y fue muy interesante esta experiencia porque no solamente estábamos allí investigadores o profesores universitarios, sino que había gerentes de empresas. Fue uno de los primeros eventos en los que yo estuve, en los que se estaba articulando el mundo empresarial con el mundo académico. Y yo reflexionaba que muchas veces en los congresos asisten o asistimos personal de la academia, investigadores, publicamos en revistas especializadas que son consultadas principalmente por académicos e investigadores, colegas nuestros, pero que esas revistas especializadas, esas revistas científicas, no son fuente de consulta para gerentes de talento humano, para gerentes de la empresa. Generalmente
la literatura que consultan o los libros que leen son de otro tipo, de modas gerenciales y no realmente literatura basada en investigación científica. Y entonces en estos congresos a veces se vuelve un discurso endogámico. Nos convertimos a veces las comunidades científicas en comunidades esotéricas que hablamos entre nosotros mismos. Obviamente que eso facilita el fortalecimiento del conocimiento científico. Lo que un investigador aporta a la ciencia lo van retomando otros y se va construyendo el conocimiento científico. Pero ¿cuánto de ese conocimiento científico está impactando la gestión de las organizaciones? ¿Cuánto de ese conocimiento científico está impactando la gestión del talento humano? Es lo que nosotros debemos preguntarnos. De ahí el llamado de atención que hacemos en este espacio para que quienes tenemos a cargo intervenciones en gestión humana en las organizaciones nos apoyemos realmente en literatura científica y de esa manera poder ser mucho más efectivos y sobre todo que tenemos una responsabilidad con las personas, con las organizaciones en las cuales nosotros estamos interviniendo. Desde la mirada de la psicología organizacional, entonces, este campo de la psicología, por ejemplo, la APA, la American Psychological Association, en la división 14, que la denomina sociedad, la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional, definen la psicología organizacional como el estudio científico del trabajo y la aplicación de esta ciencia a los problemas del lugar de trabajo que enfrentan los individuos, los equipos y las organizaciones. Y esta definición me parece muy importante porque habla del estudio científico, no el estudio pseudocientífico, no el estudio de modas, no el uso de modas administrativas, sino verdaderamente el estudio científico del trabajo y la aplicación de esa ciencia a los problemas del lugar de trabajo. El lugar de trabajo que implica una cantidad de dinámicas, de interacciones de las personas con las organizaciones y con su trabajo. Y desde ya en esta definición nos están presentando tres niveles, de los cuales voy a hablar más adelante, tres niveles importantes de análisis, que son los individuos, los equipos y las organizaciones como tal, que esa es la mirada desde la psicología organizacional para hacer intervenciones en gestión humana. También la psicología organizacional se caracteriza por el estudio científico del comportamiento humano en contextos de organizaciones y lugar de trabajo. Y se enfoca principalmente en derivar principios del comportamiento individual, grupal y organizacional y para aplicar ese conocimiento a la solución de problemas de trabajo. Otro aspecto importante que quiero traer hoy acá como punto de partida también para presentar algunas ideas relacionadas con la intervención científica en las organizaciones en gestión humana es la tendencia muy importante que está teniendo hoy en día la psicología y es la psicología basada en la evidencia. Este movimiento de la psicología basada en la evidencia obviamente viene principalmente de la medicina, pero ha encontrado importantes desarrollos en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de la psicología, en el ámbito del comportamiento humano. Brevemente para comentar, Moriana y Martínez hablan de que la psicología basada en la evidencia es un modelo metodológico que permite legitimar tratamientos y teoría que presentan pruebas empíricas que respalden sus resultados. A veces el problema también de la psicología, hoy en día ya tenemos una psicología más madura, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país. Y obviamente las regulaciones, el Colegio Colombiano de Psicólogos, la normatividad que se ha venido impulsando en el país también y en América Latina, ha contribuido a ir afinando muchísimo más, refinando muchísimo más los sistemas de control para verdaderamente trabajar en métodos desarrollados a partir de evidencia. Por otro lado, la APA nos habla de que la psicología basada en la evidencia implica la integración de la investigación de alta calidad científica disponible con la práctica psicológica. Y este es el elemento importante a tener en cuenta en las intervenciones en gestión humana, que la intervención en gestión humana implica una práctica psicológica, pero esa intervención debe ser apoyada en investigación de alta calidad científica. Y nos dice la APA también que teniendo en cuenta el contexto y las características particulares de los sujetos de intervención,
así como su cultura. Y este también, en esta mirada de la psicología basada en la evidencia, es un mensaje, es una invitación también para que quienes hacemos intervenciones en gestión humana tengamos en cuenta las particularidades de la organización donde estamos haciendo esa intervención. A veces somos muy dados a tener teorías universales y tenemos esa misma teoría o esa misma metodología para aplicarla en todas partes. Y no entendemos a veces la cultura particular de una organización y que lo que fue efectivo en una empresa puede ser que no funcione en otra de la misma manera y es necesario hacer algunos ajustes teniendo en cuenta esas particularidades de esa organización. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para hacer intervenciones basadas en la evidencia, para hacer intervenciones apoyadas en teorías científicas? El punto de partida es un buen diagnóstico. Toda intervención debe basarse en un diagnóstico. Cuando uno como consultor es llamado por una organización para hacer una intervención, quien lo llama a uno está percibiendo unos síntomas, aparecen unos síntomas. Ejemplos de algunos síntomas que pueden aparecer en temas relacionados con gestión humana, que tenemos una alta rotación de personal o el índice de accidentalidad ha ido creciendo, se ha ido incrementando, ¿sí? Aunque se mantienen todas las normas de seguridad, todas las normas de protección, se provee a las personas, a los trabajadores de los elementos de seguridad, pero por alguna razón que desconocemos, se está incrementando el nivel de accidentalidad. Y entonces llaman a un experto para que haga un diagnóstico y haga una intervención. Entonces se sienten algunos síntomas. Como les decía en el pasado, pues he estado en el ámbito de la consultoría y uno tiene experiencias donde le dicen, mire, es que necesito que me dé una capacitación o que haga unos talleres con la gente para mejorar las relaciones humanas. Tengo muchos problemas acá, tengo conflictos, las personas tienen dificultades, no se hablan, etcétera, o tengo problemas de trabajo en equipo. Quiero que me dicte unos talleres para mejorar el trabajo en equipo. Es lo mismo como si uno fuera donde el médico, doctor, tengo estos síntomas y yo vengo a que usted me recete tal cosa, ¿sí? Entonces las cosas no funcionan así. La idea no es, muchas veces la persona, el gerente en la organización está percibiendo unos síntomas y cree haber encontrado la solución, pero el punto de partida antes de tomar decisiones de cuál es la intervención más adecuada, es necesario hacer un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico entonces nos va a llevar, primero que todo, a identificar verdaderamente cuál es el problema, de qué estamos hablando. Puede ser que por ahora tenemos solamente unos síntomas, pero hay que indagar más a fondo. Y ese problema hay que mirar cuál es la naturaleza del problema, si el problema está en las personas, si el problema está en los procedimientos organizacionales, si el problema está en la estructura de la organización, si el problema está en la cultura, si el problema está en el clima organizacional. Entonces, el problema puede tener muchas aristas, hay que delimitar exactamente en qué consiste el problema y cuál es la causa real del problema. Una vez identificado caracterizado ese problema, nosotros necesitamos ahondar muchísimo más y a partir de ese problema, en ese proceso de diagnóstico, nosotros debemos aplicar unos instrumentos para obtener una información que pueden ser cuestionarios, grupos focales, entrevistas, pero también nosotros debemos mirar cuáles son las fuentes de información más adecuadas. Debemos entrevistar a las personas del área, debemos entrevistar a compañeros de otras áreas, debemos entrevistar a los gerentes, debemos entrevistar a clientes. Entonces, identificar claramente las fuentes de información y las técnicas para obtener esa información es clave para analizar a fondo esa problemática y hacer un buen diagnóstico. Entonces, con esos instrumentos, y los instrumentos allí también tienen que ser instrumentos validados científicamente. No importa que nosotros los construyamos, de todas maneras debemos seguir una rigurosa metodología de construir instrumentos válidos y confiables para la recolección de datos, cuestionarios, o si traemos cuestionarios o instrumentos o test psicológicos de otros ámbitos, es necesario hacer la adaptación lingüística o la adaptación cultural necesaria. A veces simplemente hacemos una traducción de otro idioma al español o un instrumento que fue construido en un país, aunque de habla hispana, México, Argentina, por mencionar solamente algunos,
los aplicamos exactamente allí sin hacer la adaptación cultural y es necesario pasar primero por ese proceso para que verdaderamente nos vaya a dar una información válida y confiable. Una vez hemos recogido los datos, hacemos el análisis de la información con técnicas adecuadas para datos cuantitativos o datos cualitativos y finalmente, pues obviamente tenemos el informe de resultados del diagnóstico. Cuando hemos agotado este proceso, tenemos entonces ya los elementos, la base para hacer una intervención en la organización. ¿Y qué es intervención? Pues el intervenir, el diccionario de la RAE de la Academia Española de la Lengua nos dice que es tomar parte en un asunto de manera general, visto, pues es una definición de diccionario, de manera general, tomar parte de un asunto. Dos personas que están en discusión, voy a hablar con ella, no intervengas, ¿sí? Allí utilizamos la palabra intervenir. Pero realmente, viéndolo más científicamente y en el tema que nos convoca en el día de hoy, la intervención, traigo aquí la definición que presenta esta autora Lozada, consiste en una serie de actividades y tareas programadas con detalle. Son planificadas, producto de un muy buen diagnóstico y con una metodología de trabajo concreta destinada a la consecución de un fin. Pues un fin de manera general, pero obviamente allí tenemos unos objetivos específicos, unas metas que necesitamos conseguir. ¿Cuál es el propósito de hacer una intervención en una organización o en el ámbito de gestión humana? Ese propósito implica actuar, como nos lo dice este autor Pacheco, con base en el conocimiento diagnóstico, o sea, el punto de partida de una muy buena intervención es un muy buen diagnóstico. Actuar con base en el conocimiento diagnóstico para transformar la situación concreta de la organización con el fin de mejorar y fortalecer su desempeño integral. Ese es el propósito general de una intervención en una organización. Obviamente, en el ámbito de la gestión humana, ese propósito de la intervención o las intervenciones en gestión humana van enfocadas fundamentalmente al talento humano de las organizaciones. Talento humano que tiene que ver no solamente con el carácter de persona humana que está allí en la empresa, sino también con el rol que ejerce en la organización. Entonces allí se mezclan fundamentalmente dos elementos, que es el sujeto humano, la persona humana que ingresa a la organización, que tiene una historia de vida, que tiene unos procesos cognitivos, que tiene unas emociones, que tiene unos ideales, unos sueños, unos miedos, unos temores, una personalidad, pero ella allí va a ejercer un rol que está determinado por el cargo que ocupa en la organización. Y ese rol y ese cargo implican una posición en la organización, una posición dentro de la estructura organizacional, en el organigrama, unos niveles de dependencia, de relaciones jerárquicas, relaciones verticales y horizontales, que va a formar parte de unos equipos, de unos grupos. Entonces, esa doble dinámica, esa doble condición de la persona como un individuo, pero también como un rol que ejerce como un elemento formando parte de la dinámica organizacional, configura lo que es el quehacer o la condición del sujeto humano en una organización en su calidad de trabajador en esa empresa, en su calidad de trabajador, ya sea como empleado, ya sea como contratista, ya sea como una persona que trabaja de manera temporal, independientemente del tipo de contrato que tenga, va a tener una condición particular, va a ejercer unas tareas, unas funciones, unos propósitos para la organización. Entonces, en gestión humana, la organización implica, la intervención implica diferentes niveles. Aquí me apoyo en la propuesta del profesor Alonso Tejada de la Universidad del Valle, en este modelo del sistema organizacional, que también han retomado otros autores, otros teóricos del ámbito de la psicología organizacional y el comportamiento organizacional, que son fundamentalmente 4 niveles: el nivel del individuo, el nivel del grupo, el nivel de la organización y el entorno, que también está interactuando o está afectando la dinámica interna de la organización, teniendo en cuenta también la evolución histórica de esa organización. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer intervenciones en gestión humana, lo primero que debemos tener en cuenta son los niveles
en los que esa intervención puede ser llevada a cabo. Las intervenciones pueden ser hechas a nivel del individuo, pueden ser hechas a nivel grupal o pueden ser hechas a nivel del sistema, de toda la organización. Las intervenciones en el nivel del individuo implica entonces tener en cuenta que son personas que tienen un vínculo de trabajo con la organización. Están trabajando en esa organización. A veces a mí me genera un ruido ese término que se ha ido impulsando hoy en día cuando se habla de gestión humana, y es hablar de los trabajadores como colaboradores, nuestros colaboradores, los colaboradores. Me genera ruido, y también en eso lo he visto también en otros colegas que están de acuerdo en no utilizar preferiblemente esa expresión, porque a uno le colabora un amigo, a uno le colabora a alguien cuando tiene algún problema, pero allí hay una dinámica diferente, hay unas relaciones de poder, hay unos elementos. O sea, la relación de trabajo es una relación un poco más compleja que simplemente ir a colaborarle a alguien. Entonces, pues yo entiendo que es una forma de matizar la relación de trabajo, de mirar al individuo no como un recurso de la organización, sino mirarlo como una persona, y es una forma como más amable de tratar a esa persona humana que tenemos allí. Pero realmente tenemos a personas que tienen un vínculo de trabajo con la organización, que están cumpliendo unas tareas, que están cumpliendo unas relaciones también en la jerarquía de la organización. En el nivel grupal tenemos fundamentalmente lo que se ha hablado de dos grandes tipos de grupos: los grupos formales, o como se llaman también, como llama los grupos oficiales, y los grupos informales o no oficiales en la organización. Entonces, esto genera una dinámica de la organización formal presentada en el organigrama, en la estructura, en las relaciones jerárquicas, y grupos no oficiales o grupos informales que se van configurando a partir de relaciones de amistad o de enemistad también, que se van configurando otras agrupaciones, otras asociaciones que no están representadas en el organigrama, pero que tienen un efecto importante, una influencia importante en la organización. Y finalmente tenemos el nivel del sistema, que implica la organización como un todo. Entonces, para tener algunas ideas muy generales, pues dada la limitación del tiempo de esta conferencia, a nivel del individuo, del grupo y del sistema, podemos mirar, por ejemplo, elementos del individuo como el cargo que ocupa en la organización y el rol que desempeña en esa organización. Entonces, muchas veces las características, las competencias no concuerdan con las exigencias del cargo, o a veces aparecen conflictos de rol o ambigüedad de rol. No hay claridad acerca de cuál es el papel que la persona desempeña en la organización. Ahí tenemos problemáticas relacionadas con el individuo que finalmente van a afectar su desempeño en la organización y que requieren intervenciones. La conducta humana, obviamente, el comportamiento, las competencias, las habilidades, la personalidad y aspectos de cognición y emoción que están presentes en el individuo, por mencionar solamente algunos elementos que estarían presentes a nivel del individuo para hacer intervenciones. En el nivel grupal tenemos elementos como la estructura y el desarrollo de los grupos, cómo se consolidan los grupos, cómo se estructuran y cómo van evolucionando a través del tiempo. Dinámicas de comunicación al interior de los grupos, lo cual genera también a veces acuerdos y desacuerdos, conflictos al interior de los grupos o entre los grupos, procesos de toma de decisiones grupales que no son lo mismo que la toma de decisiones individual, y lo que se ha hablado hoy en día tan importante, que es el trabajo en equipo. Y finalmente, a nivel del sistema, tenemos elementos como el clima organizacional, que es tan importante en la organización también, la cultura organizacional y los procesos de gestión del cambio. Cuando nosotros vamos a hacer la intervención, entonces debemos tener en cuenta que la organización realmente tiene, como nos lo presenta Pacheco, dos grandes niveles a nivel de lo que implica las personas en la organización, porque las organizaciones no son solo máquinas, e incluso las organizaciones virtuales que están en la red son programadas también
por técnicos, son programadas por especialistas también y se construyen servicios también para la gente, para las personas, para las organizaciones creadas, son servicios creados por personas, apoyados obviamente en la tecnología. Pero allí tenemos que mirar, hay algo muy importante que mirar en las intervenciones organizacionales, y es que tenemos dos especies de mundos. Un mundo que se ve, que es lo material, lo cuantitativo, lo objetivo, y lo que Pacheco llama el inframundo, lo que no se ve, ¿sí? El inframundo de lo que se ve, que tiene que ver con lo simbólico, lo cualitativo, lo interpretativo. Y las intervenciones en gestión humana tienen que tener en cuenta estos dos elementos. Aquello que podemos medir, que podemos observar, pero también tenemos que tener instrumentos, mecanismos para identificar aquello que no vemos tan fácilmente. Los constructos psicológicos, de los que tanto se habla también. Y la psicología, la psicometría han ido desarrollando toda una serie de ayudas para los profesionales en las organizaciones para poder identificar esos elementos simbólicos, esos elementos subjetivos, la subjetividad, las configuraciones subjetivas, por ejemplo, los significados que se construyen en torno al trabajo, las percepciones que configuran un clima organizacional determinado. Entonces, esa comprensión compleja de la naturaleza de la organización implica que, por un lado, nosotros en lo más objetivo, en lo que se puede observar, podemos ver objetivos de la organización en el plan estratégico, en el plan de desarrollo. Vemos la estructura de la organización representada en el organigrama. Tenemos procesos en los cuales se llevan a cabo todas las actividades de la organización. Y en ese inframundo, las personas tienen proyectos de vida que a veces coinciden o no coinciden con los proyectos de la organización. Hay una cultura que se construye al interior de la organización y que, aunque hay prácticas cotidianas en la organización, hay elementos culturales que pueden ser visibles. Mucho de lo que constituye una cultura organizacional, que son símbolos, es simbólico, son significados compartidos por las personas, termina en ese nivel de lo subjetivo. Y hay procesos simbólicos de las personas. Y hay un elemento que es el puente de enlace entre ese inframundo y mundo, como lo llama Pacheco, relaciones sociales. Esas interacciones sociales son las que van configurando la totalidad del sistema organizacional. Entonces, una organización no es solamente lo que vemos, sino que hay una cantidad de elementos psicosociales que están presentes en la organización y que deben ser tenidos en cuenta por los profesionales de la intervención en gestión humana. Entonces, para hablar de intervención organizacional, ya para entrar en la parte final, en la recta final de esta presentación, entendemos desde esta misma perspectiva que el enfoque de intervención que debemos tener en cuenta debe basarse en perspectivas teóricas sólidas, no en modas administrativas, no en gurús de la gerencia, sino en verdaderas teorías sólidas. Es un llamado también, como estos autores que otros autores nos hacen, para indagar en revistas especializadas, revistas científicas, en libros científicos, realmente sobre las teorías que pueden apoyar una verdadera intervención y enfoques más amplios del fenómeno organizacional. Realmente, aunque estoy hablando aquí principalmente desde la psicología organizacional, las intervenciones muchas veces en gestión humana muchas veces requieren equipos interdisciplinarios y requieren mirada también desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, desde el derecho, desde la administración, dependiendo de la problemática o dependiendo del aspecto que nosotros vamos a intervenir. De otra parte, el proceso de intervención organizacional une la perspectiva teórica sobre la organización con la perspectiva práctica e instrumental para transformar la organización y mejorar su desempeño. Estos dos elementos, lo teórico y lo empírico, deben estar presentes. Ya bien se dice que no hay nada más práctico que una buena teoría, como lo dice Kurt Lewin. Entonces, realmente, hablar de teoría, apoyarnos en teorías, no es salirnos de la realidad, no es estar por allá en una nebulosa, en una abstracción, que es como comúnmente a veces se le puede decir a alguien a manera de insulto: es que usted es muy teórico, necesitamos algo más concreto, más práctico. ¿Sí? No se quede en lo teórico solamente, se necesita una buena teoría para poder hacer una buena intervención práctica. Entonces,
la perspectiva práctica y la perspectiva instrumental, las metodologías, las técnicas para intervenir deben ser apoyadas en las teorías científicas. Y concluyendo, desde la perspectiva que nos propone este autor, la intervención organizacional entonces nos remite a 5 aspectos fundamentales. Primero, el objeto donde recae la acción interventora, esto es la organización. Parafraseando esta idea, esta mirada, entonces las intervenciones en gestión humana, ¿cuál es el objeto? ¿Sí? Es gestión humana, es el talento humano en la organización. Son las personas en la organización, pero no personas solo como personas en sí, sino como personas que ejercen un rol, que cumplen una función, que ejercen un cargo. Esa doble condición es necesario tenerla en cuenta para poder comprender bien el objeto de intervención en la organización. Y ese objeto, que son las personas ejerciendo un rol, un cargo en la organización, pueden ser miradas a nivel individual, a nivel grupal o a nivel sistémico, como lo veíamos anteriormente en otra diapositiva. El otro elemento clave que es necesario tener en cuenta en la acción de intervención son los sujetos que realizan la acción interventora. Esto es el interventor. Y el interventor no solamente es un individuo, puede ser un colectivo también. O sea, la intervención puede ser llevada a cabo por un grupo, un colectivo determinado. Las acciones de intervención sobre las organizaciones, que es el proceso mismo de intervención, que debe derivarse de un plan desarrollado a partir del diagnóstico. Los objetivos que se persiguen deben ser claramente definidos. ¿Cuál es el propósito de la intervención para poder luego mirar si la intervención fue efectiva o no o en qué porcentaje lo fue? Y finalmente, los instrumentos metodológicos y técnicos útiles para llevar a cabo la acción interventora. Voy a presentar aquí a manera de ejemplo un artículo publicado en los enfoques de intervención en gestión humana, es necesario mirar que puede ser, como lo veníamos hablando en la diapositiva anterior, directivo o participativo. Directivo implica contratar a un especialista para que él dirija todo el proceso y él nos diga qué tenemos que hacer. O participativo también en las organizaciones, donde se toma en cuenta a las personas y esas personas de la organización construyen su propio proceso de intervención. Por ejemplo, en las miradas de la investigación, acción, participación de la IAP, por ejemplo, estas son miradas que nos permiten hacer un diagnóstico participativo y procesos de intervención participativos. Entonces, ese directivo es dirigido y realizado por los líderes o por expertos, y el participativo es orientado por los líderes, pero realizado por las personas en la organización. Como les decía entonces, voy a presentarles un caso de intervención, particularmente en clima organizacional. Esta es una publicación que hacen estos autores en 2009, donde presentan el proceso de diagnóstico e intervención del clima organizacional en el hospital de Yopal. Ellos aplicaron un instrumento que lo denominan PMCO, de 45 ítems que mide 6 dimensiones de clima organizacional, que es estilo de dirección, crecimiento personal, modelo de gestión, nivel de trabajo, relaciones interpersonales, comunicación organizacional e imagen corporativa. En esta evaluación del clima organizacional participaron 110 trabajadores del hospital y el proceso de intervención tuvo una duración de 6 meses. Al 7º mes volvieron a aplicar el instrumento para evaluar los resultados de esa intervención. El modelo que ellos utilizaron implicó 3 niveles: el nivel individual, el nivel intergrupal y el nivel organizacional, en 5 fases. El análisis del problema, la ejecución, diseño y planeación de estrategias, la implementación de esas estrategias y finalmente la evaluación del proceso. En esa primera fase, en el análisis del problema, lo que hicieron fue la evaluación del clima organizacional, aplicaron la encuesta de clima organizacional. En la ejecución, socializaron los resultados a toda la organización a través de 10 grupos focales. Fueron discutiendo los resultados que se encontraron
con ese instrumento de corte cuantitativo. Luego entonces se diseñaron los niveles de intervención a nivel individual, grupal y organizacional. Se implementaron las estrategias en el orden de lo individual, grupal y organizacional. Y finalmente volvió y se aplicó el instrumento y se hizo el análisis de diferencias significativas mediante prueba T para grupos relacionados. ¿Qué hicieron a nivel individual? Entonces, a nivel individual, las intervenciones fueron el reconocimiento de fortalezas y debilidades de las personas, es decir, que cada persona lograra identificar sus propias fortalezas y debilidades en el desempeño organizacional. Una orientación hacia una connotación positiva hacia situaciones difíciles para que no cayeran solamente en la queja, para que no vieran solamente el problema, sino que además aportaran soluciones a la organización, para que establecieran metas y claridad del proyecto de vida articulado con los proyectos de la organización. En el nivel intergrupal hicieron 3 tipos de intervenciones en mejorar la comunicación en las personas, las relaciones interpersonales y fortalecimiento del trabajo en equipo. Y en el nivel organizacional se hicieron intervenciones como un conocimiento de la misión, visión y objetivos de la organización, que había dificultades, no se conocían claramente por todos. La apropiación de la estructura organizacional al puesto de trabajo, entender cómo mi puesto se articula con el resto de la organización y cómo yo le aporto a la misión y a la visión de la organización, y una articulación entre las expectativas personales con las expectativas organizacionales. Entonces, como forma de cierre de esta presentación, yo quiero recomendar, aunque existen muchas metodologías de intervención, una metodología muy práctica que nos puede ayudar a orientar la metodología de las intervenciones en lo que se denomina el proyecto de intervención. ¿Qué es el proyecto de intervención? Tiene como objetivo diagnosticar y caracterizar un problema de orden práctico o una situación problemática para plantear estrategias que permitan articular acciones para superar esa problemática o alcanzar unas metas que se definen de antemano. Y esto sí que es importante. La intervención puede tener diferentes finalidades. Puede ser correctiva, preventiva o de desarrollo. No toda intervención es para corregir algo que esté funcionando mal. Una intervención puede ser para mantener algo que está funcionando bien o para fortalecer algo que, aunque está bien, podría estar mejor. Entonces, no siempre que nosotros hablamos de una intervención es para resolver un problema mirado desde una connotación negativa. Siempre bajo la modalidad de proyecto se propone la transformación de una realidad que se centra en el hacer. O sea, el proyecto de intervención implica el hacer. Y para que el proyecto sea exitoso debe contribuir significativamente a la demanda que surge del diagnóstico de la situación problemática. O sea, la intervención debe estar totalmente articulada con esos resultados del diagnóstico. En la Universidad de los Andes han publicado un artículo muy interesante. Este autor, Sánchez Franco, no pude ubicar la fecha de publicación, que nos dan una guía general para redactar un proyecto que es muy práctica, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Representada en el título y en la descripción general del proyecto. ¿Por qué se va a hacer? La justificación que se deriva del diagnóstico. ¿Para qué se va a hacer? Es lo que nos definen los objetivos. ¿Cómo se evaluarán los resultados y a quiénes va dirigido? Que implica metas e indicadores claves. A veces nos quedamos cortos en un proyecto de intervención y no definimos indicadores relacionados a metas. ¿Cómo y dónde se va a hacer? Que implica la metodología claramente definida, articulada con estos objetivos y las metas y los indicadores. ¿Qué condiciones se requieren? A veces también no tenemos en cuenta esas condiciones mínimas requeridas. A veces ciertas intervenciones no es posible hacerlas todavía, dadas las características de la cultura organizacional. Entonces es necesario primero hacer unos ajustes en la cultura, modificar algunos aspectos de prácticas cotidianas de las personas antes de hacer una intervención o generar un estado de confianza en un procedimiento para poder luego intervenir con ese procedimiento. Si ese estado de confianza, si la gente está prevenida, no cree en ese tipo de intervenciones,
pues no las podemos hacer o no van a ser efectivas. ¿Cuándo se va a hacer? Que implica un cronograma ajustable, no puede ser rígido porque puede ser que se presenten contingencias que nos lleven a hacer ajustes en ese cronograma. ¿Quiénes lo van a hacer y con qué recursos se va a hacer? Todo tipo de recursos, incluyendo el tiempo. ¿Y con qué se va a financiar el presupuesto que necesitamos? ¿Cuánto va a valer eso? Entonces, esta es una mirada, un recorrido que he hecho, presentado hoy a lo que son las intervenciones en gestión humana apoyadas en evidencia científica, en psicología basada en la evidencia, apoyándonos en teorías científicas y teniendo en cuenta una metodología de planeación basada en un muy buen diagnóstico para poder llevar a cabo esa intervención organizacional. De mi parte, no me resta más que darle las gracias a ustedes por permitirme este espacio, compartir, dialogar con ustedes y dejamos abierto el espacio, este momento, para continuar con las actividades del Congreso. Muchísimas gracias. Doctor, doctor, muchas gracias, gracias por esta ponencia. Creo que nos genera usted una inquietud muy grande, ¿no? Porque ahora estamos en la moda de la, voy a decirlo en un término poco técnico, pero la moda de la talleritis, ¿no? Entonces todo se soluciona al interior de las organizaciones con un taller que no tiene un proceso, que no tiene un inicio y un final. ¿Cuál sería esa recomendación, doctor Vesga, frente a la necesidad de formalizar? Porque también creo que nos ha hecho falta, creo yo, el unificar conceptos, ¿no? Los psicólogos no tenemos incluso tan claro el cómo llegar a hacer una intervención a una organización. ¿Qué se necesitaría para que esto empiece a funcionar de una manera mucho más estructurada todo el tema de intervención, que al final termina redundando en ese riesgo psicosocial intra y extralaboral para los empleados, ¿no? David, has puesto sobre la mesa un elemento muy importante al pronunciar el tema de la talleritis. Con esto quiero mencionar que los talleres no son malos en sí, es más, el taller es una estrategia de intervención o una estrategia diagnóstica muy efectiva y muy válida, siempre y cuando, y eso lo decía en la presentación y respondiendo a tu pregunta, me parece que hay dos elementos clave. Lo uno es la ética profesional. O sea, nosotros no debemos responder a una solicitud de un taller simplemente por ganarnos unos cuantos pesos con ese taller que yo voy a dictar. Muchas veces puede ser que al decirle al gerente que se haga un diagnóstico más a fondo y con ese diagnóstico se encontró que lo que necesitaba no era un taller, ni siquiera me necesitaba a mí, sino a otro profesional, pues estaría yo perdiendo, entre comillas, un cliente o una ganancia allí en ese momento, pero estoy ganando en ética profesional. Entonces, por un lado es el tema de la ética y por otro lado, evidencia científica, basarnos en la evidencia. Entonces, a veces inclusive en la fase de prediagnóstico es necesaria, ¿no? Cuando uno lo llaman a una organización, le presentan unos síntomas, uno puede decir a manera de ayuda al cliente, decir, hagamos un prediagnóstico que no tiene ningún costo o tendrá un costo preliminar. Hagamos un prediagnóstico para mirar si efectivamente es lo que se necesita o no. Y a partir de ese prediagnóstico, luego hacemos un diagnóstico más a fondo y a partir de ese diagnóstico se hace el plan de intervención. Ahora, eso no necesariamente nos va a llevar cantidad de meses. Dependiendo de la problemática, dependiendo de los síntomas, incluso un diagnóstico se puede hacer en una mañana o un diagnóstico se puede hacer en un día o en una semana y la intervención la semana siguiente. O sea, esto no necesariamente tiene que revestir intervenciones de un semestre, de un año, 2 años, todo depende de la problemática, del nivel también, porque el nivel sistémico, por ejemplo, una intervención en cultura organizacional nos va a llevar mucho más tiempo que una intervención en clima organizacional. Entonces, hay que conocer realmente qué es lo que está pasando, hacer ese diagnóstico y a partir de allí hacer la intervención. Puede ser que lo que se requiera sea talleres, porque necesitamos hacer un entrenamiento y desarrollar ciertas habilidades o ciertas competencias, pero eso lo dirá el diagnóstico. Bueno, doctor, y voy a hacer una última pregunta. Creo que estamos teniendo algunas dificultades con los comentarios en las redes sociales, están como desactivados la mayoría. Bueno, ya revisamos para que puedan interactuar ustedes en vivo y en directo en estos espacios.
Doctor, hay un tema que hay que poner sobre la mesa y es todas estas pseudociencias que se están tomando el quehacer organizacional de los profesionales. ¿Cómo ponerle la lupa a este tema? A mí me parece que hay una gran responsabilidad de gerentes, en general de los gerentes de todos los niveles de la organización, de todas las áreas de la organización, para empezar a mirar más hacia la ciencia, empezar más que empiecen a asistir a este tipo de eventos, congresos donde presentan resultados de investigación, empiecen a leer literatura científica, pero por otro lado también es una responsabilidad de la academia de que desde las universidades empecemos a llegar más allá, empezar esa articulación entre las organizaciones de todo tipo. Pues yo hablo particularmente desde la psicología organizacional, pero también allí estamos hablando desde otras miradas en las organizaciones, por ejemplo, de otras disciplinas, pero también en el ámbito de la psicología, en la psicología social y comunitaria, en la psicología educativa, en la psicología clínica. Entonces, es lograr esa articulación entre la academia y el saber científico y la practicidad de la cotidianidad de todo tipo de organizaciones. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí hay un comentario de las redes sociales, súper clave lo que menciona el doctor Vesga acerca de la importancia que se realice un proceso ético, completo, articulado y con sentido en relación con el contexto, tomando siempre como eje central a los seres humanos y sus complejas interacciones al interior de las organizaciones. Así que, pues, doctor Vesga, creo que este inicio de congreso está dado para que nos empecemos a cuestionar esas cosas importantes que pues tiene que ver con los seres humanos. Todos estamos inmersos en esas dinámicas organizacionales y creo que hoy empezar con este tema, Día Mundial de la Salud Mental, es decirle también a todos esos empleadores que sus empleados necesitan garantizar procesos confiables que les garanticen una mejor calidad de vida y una mejor salud mental. Así que, doctor Vesga, muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por la invitación y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en este momento. A usted, doctor, muchas gracias y seguramente nos seguiremos viendo en estos días. Un abrazo, doctor, que esté muy bien. Igualmente, una feliz tarde.